podemos ponernos de pie, los que todavía no lo estemos, y entonar la canción de apertura para nuestra reunión, que es la número 125, y después el hermano Rafael Martínez nos representará en la oración. Bien, pues ya estamos listos y dispuestos para una nueva reunión Vida y Ministerio, disfrutando de la información excelente que el esclavo nos ha preparado. Así que hoy lo que vamos a desarrollar es la parábola del hijo pródigo, una parábola muy emotiva, una parábola que nos transmite enseñanzas muy prácticas. Por ejemplo, hablaremos de un hijo rebelde que malgastó toda su herencia. Y entonces es interesante lo que la Biblia nos dice cuando dice malgastó. Cuando vemos lo que dice la Biblia sobre que malgastó la herencia, pues entonces también entenderemos lo que es. Veremos cómo realmente él se arrepintió y volvió a su padre, y también su hijo mayor pues tuvo alguna dificultad y en este caso fue corregido. También en Busquemos perlas escondidas encontramos la expresión ¿qué quiso enseñar Jesús a sus discípulos sobre las riquezas injustas? Pues esto va a ser también una pregunta interesante que queremos contestar. Luego en Seamos Mejores Maestros pues tendremos la segunda revisita, la tercera y el curso bíblico. Y en nuestra vida cristiana tendremos el vídeo El regreso del hijo pródigo. Será un análisis con el auditorio y recordaremos haber visto este vídeo en el pasado, pero que ahora lo vamos a recordar. Y finalmente ya el estudio bíblico de la congregación
Y, bueno, pues sencillamente esto es lo que vamos a tener. Pues lo primero que vamos a desarrollar es la parábola del hijo pródigo y es el hermano Enrique de Lucas quien lo va a desarrollar. Conocemos el dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Nos ha pasado alguna vez? Es cierto, ¿verdad? Todos de vez en cuando damos por sentado lo que hemos tenido, y particularmente si lo hemos tenido toda la vida. Los aquí presentes hemos recibido todos una herencia espiritual, la oportunidad o la perspectiva de vivir para siempre aquí en la tierra, una vida humana perfecta. Y múltiples bendiciones junto con esta herencia, una hermandad que nos quiere, leyes y principios que nos protege. La cuestión es, ¿valoramos esta herencia o la subestimamos? En caso de que nos alejáramos de Jehová y tropezáramos seriamente, ¿podríamos regresar a Él? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Nos perdonaría nuestro Padre Jehová? ¿Y qué actitud deberían tener todos los hermanos, o deberíamos tener todos los hermanos en la congregación para quienes se arrepienten y regresan a Jehová? Pues la parábola del hijo pródigo aborda muy bien todas estas cuestiones. Vamos a empezar leyendo algunos de los versículos. La parábola habla de un hijo rebelde que malgasta toda su herencia para llevar una vida desenfrenada. Leemos versículos 11 al 16. Dice así: Entonces dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el más joven de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde de la hacienda. Entonces él les dividió su medio de vivir. Más tarde, no muchos días después, el hijo más joven recogió todas las cosas y viajó al extranjero, a un país distante, y allí malgastó su hacienda, viviendo una vida disoluta. Cuando lo hubo gastado todo, ocurrió una hambre severa por todo aquel país, y él comenzó a padecer necesidad. Hasta fue y se acogió a uno de los ciudadanos de aquel país, y éste lo envió a sus campos a guardar cerdos. Versículo 16 finaliza diciendo: y deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba nada. Bueno, pues esta parábola empieza hablando de una relación muy especial, la relación que tiene un padre amoroso con sus 2 hijos. Así, en la guía de actividades se nos van desgranando algunos de los versículos claves que hemos leído, y sin duda el análisis que va haciendo y que va desgranando nos ayuda a todos a captar ideas muy importantes. Por ejemplo, hablando acerca de esta relación, ya hace de esta parábola algo especial o particular. En otras ocasiones Jesús ha puesto ilustraciones o parábolas inanimadas, o de otras relaciones más formales, no tan íntimas, por ejemplo, como la de un amo con su esclavo. Así, de esta relación, pues es una relación particular, entrañable. ¿Qué es lo que describe? Pues el profundo amor y compasión que nuestro Padre Celestial siente por sus hijos terrestres, tanto los que permanecen cerca de Él en la congregación, como los que se han alejado y posteriormente recapacitan y regresan. Nos damos cuenta de algunas de las expresiones que se nos van indicando. Por ejemplo, se nos habla de un joven que malgastó. Son 2 hermanos, el primogénito y el hermano más joven. Así, el primogénito era el que tenía derecho a una porción doble de la herencia, así lo estipulaba la ley. Así que este joven, por tanto, tendría derecho a la mitad de la herencia que su hermano. ¿Qué es lo que dice el versículo 13 que hizo? Malgastó esa herencia. Literalmente, la expresión utilizada aquí en este versículo significa esparcir en diferentes direcciones. Es decir, lo que el joven hizo fue derrochar y malgastar la herencia pues de una forma absurda. Más lejos o incluso aún, el versículo 13 habla de una vida disoluta. Así parece que lo que este joven hizo es llevar una vida desenfrenada, de despilfarros, de excesos, una vida inmoral. Así, en todas estas cuestiones malgasta esa herencia que ha recibido de su padre. ¿A qué le lleva toda esta ocasión, todos estos sucesos? Bueno, pues el versículo 15 nos hace hincapié hasta qué punto llega a caer bajo. Ahora acontece un gran hambre, una gran necesidad por todo el país, y este joven toca fondo, hasta el punto de que está dispuesto a guardar cerdos, dice el versículo 15. Claro, un animal impuro para los judíos.
Así que el hecho de que tuviera que aceptar este trabajo para poder subsistir evidencia hasta qué punto había caído bajo. Y menciona también el versículo 15 y 16 cómo deseaba saciarse de las algarrobas, el propio alimento del que se alimentan los cerdos. Bueno, pues en los siguientes versículos, versículos 17 al 24, parece que el hijo recapacita, se arrepiente y su padre lo recibe con cariño. Leemos también los versículos. Cuando recobró el juicio, dijo: «¿Cuántos asalariados de mi padre tienen paz en abundancia, mientras yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y haré el viaje a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus asalariados». De modo que se levantó y fue a donde su padre. Mientras él estaba todavía lejos, su padre alcanzó a verlo y se enterneció y corrió y se le echó sobre el cuello y lo besó tiernamente. Entonces el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus asalariados». Pero el padre dijo a sus esclavos: «Pronto, saquen una ropa larga, la mejor, y vístanlo con ella, y pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, y traigan el torillo cebado, degüéllenlo y comamos y gocemos. Porque este hijo mío estaba muerto y volvió a vivir. Estaba perdido y fue hallado». Y comenzaron a gozar. ¿De qué forma más vívida ahora se describe todo el proceso de reflexión, de arrepentimiento y también de la forma que su padre lo recibe? En primer lugar, el joven reflexiona en los versículos 18 y 19, cuando dice que le va a decir a su padre que ha pecado contra él. Así aquí la preposición griega que se utiliza significa literalmente delante de él. ¿Y hasta qué punto está arrepentido? Pues hasta el punto de que está dispuesto a aceptar la posición no de hijo, sino de asalariado. Así, a diferencia de los esclavos, a los asalariados no se les consideraba siervos domésticos, sino trabajadores que se contrataban de día en día. ¿Qué significa eso? Pues que a un asalariado se le podía contratar un día y al día siguiente se le podía despedir. Así estaba incluso en una posición más baja que un esclavo. Bueno, pues el hijo estaba arrepentido hasta el punto que lo que deseaba era el perdón de su padre, independientemente de tener que ocupar la posición más baja en el escalafón dentro de la casa de su padre. ¿Cómo reacciona el padre ante el arrepentimiento del hijo? Bueno, pues el versículo 20 lo describe también de una forma vívida y entrañable. El padre lo ve de lejos, no espera a que llegue, dice que corre, se le echa sobre él y le besa tiernamente. Así aquí el verbo que se utiliza por besar significa también generalmente tener cariño. Así aquí lo que el padre hace al demostrar ese afecto y ese cariño es evidenciar y poner de manifiesto hasta qué punto tenía el deseo de que su hijo se arrepintiera y volviera a casa. Hay algo además que hace el padre. El hijo le manifiesta que no desea ser aceptado como hijo suyo, pero el padre va en otra dirección, va mucho más lejos. El registro dice que le pone una ropa larga, anillo y sandalias. No una ropa cualquiera, la mejor, la que se daba con la que se le ponía a un invitado distinguido. Y el hecho ahora de ponerle un anillo junto con las sandalias, pues lo que evidenciaban era que el padre le había perdonado, que le quería mucho y le otorgaba dignidad, honra y prestigio. Y esto ahora que hacía era algo evidente para todos los demás. Así ahora el hijo que había vuelto a casa formaba parte de la familia. Qué forma más entrañable, ¿verdad?, de recibirlo por parte del padre. Finalmente, los versículos 25 al 32 pues también nos muestran cómo el hermano mayor de este joven no había entendido muy bien esa forma de reaccionar del padre, el banquete que le había, en este caso, preparado a su hijo. Y su padre, pues nuevamente con cariño, le muestra y le pone en evidencia lo necesario que era, en este caso, de estar gozosos, porque el hijo había vuelto a vivir. ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer? Pues las tenemos también en la guía de actividades, ¿verdad? Y son lecciones impactantes. Una de ellas es que lo mejor que podemos hacer es permanecer dentro de la organización de Jehová, bajo su cuidado y bajo la protección de nuestro cariñoso Padre Celestial. A veces, cuando hemos sido criados en la verdad, y particularmente los jóvenes, pues no nos damos cuenta de la diferencia que hay entre el paraíso espiritual que vivimos y el mundo de Satanás. Y a algunos les atrae probar el mundo.
Pero ¿verdad que no es necesario lanzarse a un coche en marcha para saber que vamos a llevarnos un fuerte golpe o quizás morir? Del mismo modo, no tenemos que experimentar decadencia moral para descubrir cuánto daño puede producirnos el mundo de Satanás. Una segunda lección es que si nos alejamos de Jehová debemos ser humildes para regresar a Él, con el convencimiento de que Jehová nos perdonará. Este joven estaba dispuesto a aceptar la posición más baja para demostrar la lealtad a su padre. Pues es lo que tenemos que hacer si caemos en pecados graves que nos alejen de Jehová. Y la misericordia de Jehová es una cualidad sobresaliente. Cuando hemos caído en un grave proceder, está atento a cualquier cambio de actitud en nuestro corazón para manifestarla. ¿Verdad que nos atrae tener a un padre así? Y una última lección que extraemos es que, a imitación de nuestro padre, debemos mostrar regocijo para aquellos hermanos nuestros que se han alejado de Jehová, pero que han recapacitado y han vuelto a la congregación. Sin duda es un honor poder servir a un padre amoroso y también poder reflejar sus cualidades. Te damos las gracias, hermano Enrique de Lucas, por la excelente exposición que nos has hecho de la parábola del Hijo Pródigo, todos los detalles, la misericordia del Padre, la humillación que el Hijo llevó y luego también la actitud poco buena del hermano mayor. Así que gracias por este desarrollo. Ahora, en Busquemos Perlas Escondidas, tenemos a nuestro hermano Francisco Rello. Os invito a remitiros a la Biblia en Lucas 14:26, en vuestros dispositivos electrónicos, son vuestros ejemplares de la Biblia, Lucas 14:26, y me gustaría pedir que un voluntario o voluntaria pudiera darle lectura. Mamen, por favor. Bien a mí, ¿y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas? Sí, y hasta su propia alma no puede ser mi discípulo. Muy bien. ¿Qué significa el verbo odiar en este contexto? Hermano Fonseca. Pues amar menos, porque aquí Jesús dijo en otras ocasiones que deberíamos dar para nuestra familia, buscar sus necesidades, siempre y amarles, tenemos que quererles. Aquí lo que quería decir no es que tuviéramos que tratarlos con hostilidad, sino que deberíamos poner siempre a Jehová y a Él, a Jesús mismo, por encima de nuestra propia familia. Muy bien, excelente. Hermana Fanny de Martínez. Y aparece el ejemplo de Jacob, quien en la Biblia se dice que amaba a Raquel, pero que odiaba a Lea. Entonces era su esposa, no es que la odiara, simplemente que él amaba más a Raquel que lo que amaba a Lea. Así que en este caso Jesús da a entender que no tenemos que odiar a nuestros familiares, sino amarlos menos que a Jehová y a Cristo. Muy bien, bien explicado por ambas partes. Os invito ahora a buscar Lucas 16, versículos 10 al 13. Y de nuevo pido un voluntario o voluntaria que quiera leerlo. Hermana Miriam, por favor, Herrera. Lucas 16, 10 al 13. La persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho. Por lo tanto, si ustedes no han demostrado ser fieles en lo que tiene que ver con las riquezas injustas, ¿quiénes les encomendará lo que es verdadero? Y si no han demostrado ser fieles en lo que tiene que ver con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es para ustedes mismos? Ningún sirviente de casa puede ser esclavo de dos amos, porque u odiará al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y de las riquezas. Muy bien. La pregunta: ¿qué quiso enseñar Jesús a sus discípulos sobre las riquezas injustas? Hermana Pérez, Susana. Pues aquí Jesús quería enseñar la forma en que usamos las riquezas injustas, porque esto demostraría si somos fieles a Dios o no. Por ejemplo, una manera de hacer lo que somos fieles, pues es usando estas riquezas para contribuir a la predicación mundial que Jesús ha predicho. Muy bien, excelente. Sean estas pocas o muchas, las podemos usar en esa dirección, ¿verdad? Muy bien. Hermana Díaz, de Díaz, Angelines.
y nos vienen varios ejemplos y habla de una niña que tenía una cajita y la llenó de moneditas, lo poco que iba recogiendo ella o que iban dándole los familiares seguramente, y en vez de gastarlo en juguetes o algo, lo donó para dar adelanto a la predicación. Muy bien. Sí, esta experiencia pone de manifiesto esto, ¿verdad? Que no importa que sean muchas o pocas, que es lo importante realmente para con Jehová. ¿Qué es lo importante realmente para Jehová? Hermana Puri, de González. Pues lo importante es lo que hay dentro del corazón y el motivo con que se da lo que se tenga, sea mucho o sea poco. Excelente, muy bien, esa es la actitud. Muy bien, ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Es muy interesante esta pregunta, ¿verdad? Hermana Mari Carmen. En Lucas 16:10 vemos lo importante que se demuestra que es el confiar en Jehová. No solo cuando tengamos grandes pruebas, sino también en asuntos triviales. Porque si nosotros podemos ser fieles en lo mínimo, cuando vengan estas dificultades también seremos capaces de demostrar lealtad. Excelente, muy bien. Hermano Carlos, 10. En Lucas 14:12, ahí Jehová está hablándonos en cuanto a cómo debemos de entender la hospitalidad, ¿no? Y está hablando de que cuando uno invita a alguien, pues que no sea el de siempre, sino que se expanda, ¿no? Y que al extenderse, pues que pueda invitar a otras personas, quizás a lo mejor sin necesidad, no sin necesidad, sino que no puedan devolverte esa invitación, ¿no? Pero el punto importante es que el motivo de nuestra hospitalidad no debería ser la intención de recibir algo a cambio. Muy bien. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Reyes, Sergio. Al principio del 14 vemos la actitud que tenían los fariseos sobre curar en sábado y nos parece increíble pues, que tergiversaran la ley perfecta de Jehová, pero si nos paramos a pensarlo, nosotros que pensamos sobre temas como las diversiones, las compañías, la modestia al vestir o la jefatura de la familia, quizás podemos hacernos un autoexamen sincero que revele que nuestro punto de vista igual es diferente al de la Biblia. Sabemos que los principios de Jehová son perfectos, así que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Excelente, muy bien. Hermano Marco. Jesús era un gran maestro y esto le evidenciaba las numerosas ejemplificaciones que ponía para llegar mejor a sus oyentes. Y esto lo vemos en Lucas 15:8, cuando dice que una mujer está buscando una moneda con mucho esmero para poder encontrarla. Y este tipo de ilustraciones lo hacía para familiarizar a los oyentes con los pensamientos, sentimientos y caminos de Jehová. Y es un ejemplo para nosotros. Excelente, muy bien. Hermana Sonia Rubio. La parábola del hijo pródigo del capítulo 15 es especial por varias razones. Una de ellas es que es una de las parábolas más largas que contó Jesús y además es interesante que utilizara estos lazos familiares entre un padre y un hijo para comparar el cariño que Jehová nos tiene, porque Jesús en otras parábolas habló de cosas inanimadas como semillas, terrenos o la relación entre un amo y sus esclavos, pero el gran cariño que puede haber entre un padre y un hijo que sea comparable a lo que Jehová nos quiere y tanto a los que permanecen con Él como a los que se han alejado y regresan, pues es interesante que Jesús lo utilice. Ya lo creo, porque no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. Así, de alguna manera, la ilustración nos envuelve a todos y nos ayuda a ponernos en situación. Muy bien, Sonia. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Óscar Martínez. Lucas 14:35 habla de que la sal puede perder su fuerza, dijo Jesús, y así resulta ser inútil por completo. El punto es que aunque hayamos sido discípulos de Jehová por ya mucho tiempo, debemos mantenernos firmes en nuestra resolución de continuar, porque si nos debilitásemos nos haríamos también inútiles, dijo la atalaya, objetos de burla para este mundo e inservibles, delante de Jehová, y no queremos eso. Excelente, muy bien. Pues bien, muchas gracias. Hasta aquí esta parte de la reunión y agradeceros a todos vuestra participación y también a aquellos que no, vuestra escucha o vuestra audiencia respetuosa.
Muy bien, pues muchas gracias, hermano Reyo, por el desarrollo de estas perlas, ¿verdad?, tan interesantes. Ahora tenemos la lectura de la Biblia, que es Lucas 14, del 1 al 14. El hermano Sergio Reyo se ha ofrecido voluntario para una sustitución, así que vamos a escucharle en esta lectura. Y en una ocasión, cuando entró en la casa de cierto gobernante de los fariseos en día de sábado para tomar una comida, lo estaban observando detenidamente. Y mira, estaba delante de él cierto hombre que tenía hidropesía. De modo que, tomando la palabra, Jesús habló a los que estaban versados en la ley y a los fariseos y dijo: ¿Es lícito curar en sábado o no? Mas ellos guardaron silencio. Con eso, él se asió del hombre, lo sanó y lo despachó. Y les dijo: ¿Quién de ustedes, si su hijo o su toro cae en un pozo, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no pudieron contestar respecto a estas cosas. Entonces pasó a decir a los invitados una ilustración, puesto que reparó en cómo escogían para sí los lugares más prominentes, y les dijo: Cuando alguien te invita a un banquete de bodas, no te recuestes en el lugar más prominente. Puede que alguien más distinguido que tú haya sido invitado por él en ese tiempo, y que venga el que los invitó a ti y a él y te diga: deja que éste tenga lugar, y entonces tendrás que irte con vergüenza a ocupar el lugar más bajo. Pero cuando se te invita, ve y reclínate en el lugar más bajo, para que cuando venga el que te haya invitado te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de todos los demás convidados contigo, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Enseguida prosiguió a decir también al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Quizás alguna vez ellos también te inviten a ti en cambio, y esto llega a ser tu pago correspondiente. Pero cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagártelo, pues se te pagará en la resurrección de los justos. Pues agradecemos mucho, hermano Sergio, tu ofrecimiento para la lectura ha sido excelente. No te vamos a dar consejo porque ha sido algo muy improvisado en el momento de entrar en el Salón del Reino. Así que, bueno, de todas maneras has hecho una buena lectura. Has mantenido la tablet aquí en esta posición para poder mantener un contacto visual con el auditorio. No tenías la cabeza agachada para... Esto es a nivel general, no porque fueses el consejo, pero en vez de la cabeza agachada has podido hacerlo de manera adecuada. Así que muchas gracias por las dos cosas. Ahora entramos en la sección Seamos mejores maestros y la segunda revisita es la que se va a utilizar usando la sección Ideas para conversar y dice que invite a la persona a las reuniones. Muy buenas tardes, señor Jorge. Buenas tardes. Recordamos que estuvimos hablando la semana pasada sobre temas de la situación, cómo está el mundo. ¿No recuerda? Sí, me acuerdo perfectamente. Estuvimos hablando que la situación implica tanto a personas de edad como a jóvenes. Y ya que implica tanto a personas de edad como a jóvenes, pues también los jóvenes y nuestros hijos, incluso que van también incluidos, pues están pasando, si usted observa, situaciones difíciles, ¿no es así? Hombre, yo veo a la juventud hoy día, por lo menos a gran parte de ella, muy perdida, muy perdida. Así es. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo pueden nuestros jóvenes evitar problemas de esta situación del mundo? Y nos preguntamos, ¿no? Y es como he observado y ha dicho usted, es difícil, porque está la situación bastante difícil en el mundo. Entonces, hay una forma en la cual ellos pueden evitar estos problemas que existen en el mundo. Y hay un pensamiento bíblico
precisamente en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, donde aquí dice, hay dos cosas que le van a ayudar mucho a nuestros jóvenes, incluso a nosotros. Mire, aquí dice en la Biblia, en Proverbios 4, 5 y 6, dice, adquiere sabiduría, más, adquiere entendimiento. No te olvides y no te desvíes de los dichos de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y ella te salvaguardará. Se ha observado, hay dos cosas aquí sobresalientes que va a ayudar mucho a nuestros jóvenes. ¿Ha observado? Sí, habla de conocimiento, ¿no? Y luego también habla de sabiduría. Eso es, sabiduría, conocimiento, entendimiento. ¿Dónde podemos, en realidad, poder conseguir esta sabiduría y este entendimiento? Bueno, hay algunos sitios, ¿no? Pero sobre todo hay un lugar donde en la Biblia, el libro de la Biblia, el libro que nos ha dejado nuestro Creador, es donde podemos conseguir esta sabiduría y este entendimiento para cuando nuestros jóvenes puedan evitar problemas que existan en el mundo. Y no solamente esto, en la Biblia, sino que además la Biblia sirve también para otras cosas. Fíjese lo que dice aquí en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 2 Timoteo 3, 15 y 16 dice las siguientes palabras. Dice, toda escritura, o sea, la Biblia, es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. O sea, la Biblia nos sirve para enseñar. Y alguien que se va a beneficiar son nuestros jóvenes. Y no solamente ahí, en la Biblia, sino también en nuestras reuniones. Le invito, en esta invitación que le dejo en sus manos, aquí, tenemos unas reuniones que aquí nos enseñan y enseñan también a nuestros jóvenes, lunes y sábado, donde pueden asistir para estos días y este horario. Así que me gustaría que se quedase con esta invitación. Bueno, sí, no se puede despreciar ningún tipo de conocimiento o sabiduría. A usted. Pues muy bien, Antonio. Ha sido una asignación muy bonita porque, claro, era un poco un reto, un desafío, al tener un amo de casa como Jorge, hablar tanto de los jóvenes, pero en realidad tú lo has llevado muy bien, porque lo que has estado haciendo es, de alguna manera, no porque sea tan mayor, Jorge, no vayamos a confundirnos, pero bueno, sencillamente que no era un adolescente, pero lo has llevado muy bien, porque el punto en que tenías que trabajar era respeto a los demás. En ningún momento has sido dogmático cuando has hablado de los jóvenes, lo has hecho con respeto, lo has llevado muy bien, pero también has incluido la idea de que no es solamente para los jóvenes, sino para todos nosotros. Y esto es lo que ha ayudado mucho. Y ha sido siempre una conversación respetuosa. A veces, sin querer, debido a que sabemos que estamos en posesión de la verdad, sin darnos cuenta podemos adoptar a lo mejor un aire un poco como autoritario o que estamos por encima y que por lo tanto estamos enseñando a las personas. Pero tú en este caso simplemente te has limitado a leer lo que dice la Biblia, has utilizado un tono respetuoso en todo caso y por lo tanto era lo apropiado o lo adecuado. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos la tercera revisita. En este caso, Rosa de López y Margarita Echeverri lo tienen a su parte, que dice: elija un texto bíblico y ofrezca una de las publicaciones que usamos para dar clases de la Biblia. Pues muchas gracias, Margarita, por permitirme comentar unos minutos la conversación que dejamos pendiente el otro día. Muchas gracias por venir, en realidad te estaba esperando. Claro, y estuvimos hablando
quedó una pregunta pendiente, ¿verdad? Que ¿dónde podemos encontrar consejos que sean útiles para hoy día, para nuestra vida diaria? ¿Qué piensas? Bueno, en realidad es difícil porque como todos nos equivocamos, yo creo que no hay ningún consejo perfecto. Claro, y a veces nos dicen unas cosas sobre unos temas, luego nos dicen otras, es verdad, varía mucho. Pero mira lo que nos dice aquí en Isaías 48, 17. Dice, yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. ¿Has visto? Aquí nos habla de alguien muy importante. ¿Quién es el que mejor nos puede dar buenos consejos? Entiendo que Dios, según lo que dice ahí. Muy bien, es Dios, ¿eh? Dios es el que nos puede ayudar mejor en todo. Pero entonces surge una pregunta. ¿Dónde están esos consejos? ¿Dónde los ha dejado, por así decir, plasmados? ¿Verdad? Bueno, me imagino que habrá que buscarlos en la religión. Claro, pero fíjate, Él nos ha dejado una vía muy directa. Lo vas a leer tú misma en 2 de Timoteo 3:16. Si deseas, tú misma lo lees. Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Muy bien, entonces queda claro. ¿Dónde crees que están los consejos de Dios? En la Escritura, en la Biblia. Muy bien, un libro muy conocido, escrito de hace muchos años, pero como la misma Biblia dice, está vivo, está viva. Y como tenemos este manual, yo te he traído este libro, fíjate, dice, ¿qué nos enseña la Biblia? Precisamente habla sobre ese tema. Como la Biblia es un libro de buenos consejos, dice que como Dios nos creó, lo que hemos visto antes, nos entiende muy bien lo que pensamos y lo que sentimos, nos conoce mejor que nosotros mismos y quiere que seamos felices. Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Así que ya hemos visto 2 puntos muy claros. Es Dios quien nos da los mejores consejos y nos los ha dejado escritos con su guía en la Biblia. Pero yo me gustaría dejarte este libro y otro día, si me permites, pues podemos considerar esos consejos. Y no solo esos consejos, sino preguntas que nos hacemos todas las personas, en todas las partes del mundo. Y también, ¿qué será de la Tierra en un futuro y si muchos de los problemas que hay se van a solucionar? Este libro es una guía para entender realmente lo que es la Biblia, para entenderla. Me gustaría, si me permite, poderlo considerar. Yo traigo otro día mi libro y en el tiempo que dispongas, pues lo podemos considerar por temas la Biblia, si la entienden mejor. Qué bien, me parece muy interesante. Si vienes a esta hora, me encuentras de nuevo. Vale, pues gracias. Muy bien, Rosa, una asignación muy bonita también y apegándote al punto en el cual tenías que trabajar. El respeto a los demás era el anterior, que era el 31, y este es el 44, uso eficaz a las preguntas. El uso eficaz a las preguntas no quiere decir simplemente hacer preguntas o preguntar, sino uso eficaz. Y tú lo has hecho muy bien, porque todas las preguntas que le has hecho la han ayudado a tu ama de casa a reflexionar, a meditar. La has llevado por el camino de qué guía necesitamos, qué guía tenemos, dónde encontramos esa guía, dónde están estos consejos. O sea, constantemente has estado haciendo un uso eficaz a las preguntas y también con la oferta del libro pues has cumplido con la asignación que decía que ofrecer una de las publicaciones que usamos para dar clases de la Biblia. Así que en realidad lo has hecho muy bien, Rosa, has utilizado un buen uso eficaz de las preguntas y gracias por tu asignación. Ahora, a continuación, el curso bíblico. La hermana Nuri Montemayor con Eliet de León, con el libro, ¿verdad? Andemos, o sea, con el camino de Dios. Muy bien, Eliet. Vamos ahora a seguir con el párrafo 14. ¿Quieres leerlo, por favor, el párrafo? El párrafo dice, lo más valioso que tenemos es nuestra amistad con Jehová y debemos protegerla. Así que no escogemos como amigo cercano a nadie que pueda debilitar nuestra fe y dañar nuestra amistad con Dios. Piensa en lo siguiente. No podemos meter una esponja en vinagre y esperar que se llene de agua. De la misma forma, no podemos tener amigos que hagan lo malo y esperar que nos resulte fácil hacer lo bueno.
Por eso tenemos que elegir con cuidado nuestras amistades. Muy bien. Pues mira, la pregunta es, ¿qué efecto pueden tener las malas amistades en nuestra amistad con Jehová? Pues las malas amistades pueden ir debilitando nuestra fe hasta que con el tiempo dañen nuestra amistad con Dios. Muy bien, Eliet, has dado en el punto. Nos pone el ejemplo de una esponja. ¿Qué ocurre? Pues si la metes en vinagre no puedes esperar que salga llena de agua o de ningún otro líquido. ¿Verdad? Muy bien. Así, si tú te rodeas en la congregación de alguien que haga lo malo, ¿qué va a pasar al final? Pues va a influir en mí, yo también voy a hacer cosas malas. Exacto. Fíjate que esto es un detalle curioso, porque no estamos hablando de nuestras amistades con personas del mundo, ya lo viste en el párrafo anterior. De hecho, vamos a buscar 2 Tesalonicenses, capítulo 3, si quieres leer el versículo 6. Sí, dice, ahora les damos órdenes, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, de que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que ustedes recibieron de nosotros. Muy bien. Sí, fíjate, en la Biblia se admite que dentro de la congregación puede haber hermanos que anden desordenadamente, ¿verdad? Ahora, la cuestión es, claro, tú no eres aún testigo de Jehová, eso te podría quizás sacudir un poco, pero la Biblia dice claramente, si tú ves eso, ¿qué dice que hay que hacer? Pues no tengo que ser selectiva, ¿no? Saber elegir bien a mis amistades. Exactamente. O sea, limitarías tu trato social, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a ser tan negativos y pensar esto, por eso el siguiente párrafo es mucho más positivo. Si quieres leerlo, el 15. Dice, en la congregación encontrará personas que de verdad aman a Jehová y que pueden llegar a ser buenos amigos suyos. No busque amigos solo entre quienes sean de su misma edad, raza, cultura o nacionalidad. Recuerde que Jonatán era mucho mayor que David y que Ruth era mucho más joven que Noemí. La Biblia nos aconseja que ensanchemos nuestro corazón, es decir, que aceptemos a todo tipo de personas. Queremos tener amor a toda la asociación de hermanos. Mientras más se esfuerce por imitar a Jehová, más personas querrán su amistad. Perfecto. Pues dice, ¿qué puedes hacer para tener buenos amigos en la congregación? Pues aquí habla de no buscar amigos solamente entre quienes sean de nuestra misma edad, raza, cultura y nacionalidad. Y yo entiendo, Nuri, que diga esto. Te voy a decir aquí en confianza por qué. Porque cuando tú llegas a un país como una persona extranjera, entonces hay gente que trata de imponerte sus costumbres, su forma de hablar. Algunos hasta se pueden a contar chistes de tu nacionalidad, a imitar tu acento, a burlarse de ti. Y claro, uno busca personas entonces con las que te sientes más afín, ¿no? Con las que te puedas identificar. Entonces, por eso yo entiendo que aquí el párrafo lo diga. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo también, que en la congregación, ahí a donde nos reunimos, ahí la gente me trata muy bien. Son personas tolerantes, son personas muy respetuosas, muy amables, siempre me han tratado bien y así, la verdad es que así no cuesta. Me alegro mucho de que seas tan sincera. De todas formas, parte de la base que a veces quizá podría ocurrir que alguien sin querer hiciera algún comentario que te ofendiera. Mira, un detalle. Fíjate que al principio, el 15, es porque mostrarte la diferencia entre la clase de personas que antes hemos dicho señalados y lo que dice aquí. Dice personas que de verdad aman a Jehová. Entonces, aunque tú veas algún detalle que igual a veces te pueda ofender, pero piensa que en el fondo lo que hay es personas que aman a Jehová, ¿verdad? Luego también otro detalle muy interesante que tenemos en el párrafo es que usa la palabra ensanchar. ¿Qué entiendes tú por esto? Pues como ampliar tu círculo social, ¿no? Tu círculo de amigos. Exactamente. Si nos quedamos solo circunscritos a un grupito, quizá en la misma línea que tú decías, ¿no? Fíjate la foto que tenemos aquí. ¿Qué te llama la atención aquí? Pues son dos personas de distinta raza, pero también de distinta edad. Exacto. Seguro que hay diferencias de opinión. Primero por generación, o sea, diferencias culturales, de gustos, etcétera. Pero, como dice, si aman a Jehová, se hacen buenos amigos. Y vamos a leer el texto de 1 de Pedro 2:17, si quieres leerlo también tú misma. Sí, 1 de Pedro 2:17 dice, honren a hombres de toda clase, tengan amor a toda la asociación de hermanos, estén en temor de Dios, den honra al Rey. Así dice que el amor es ¿a quién? A toda la asociación de hermanos. Dice. Exacto, no solo a un grupito, ¿verdad? Y en el final ya hay una parte que también me ha gustado mucho que dice,
que mientras más se esfuerce por imitar a Jehová, más personas querrán que... Mi amistad, querrán ser mis amigos. Exacto. Así, uno nunca estará solo porque atraerá personas que también aman a Jehová. Bueno, pues ahora vamos a ser, continuando realistas, en ser realistas cuando hay problemas. Esto es el siguiente párrafo. Pues muy bien, ha sido una asignación muy bonita, muy oportuna, porque claro, el tema que se estaba desarrollando del libro Mantenerse en el amor de Dios es un poco directo en cuanto al asunto de textos que hablan de señalar, que posiblemente no siempre todas las amistades dentro de la congregación son las más idóneas o recomendables. Claro, ¿qué requería esto? Pues requería desarrollar el tema que has hecho muy bien, el número 33, que es hablar con tacto pero con firmeza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el libro Benefíciese, en este apartado, dice manifestar discreción en lo que se dice y cómo y cuándo se dice para no dar pie a que los oyentes se ofendan. Y en este caso tú lo has hecho muy bien. Por eso dice que si habla uno con tacto, las personas estarán más dispuestas a escuchar con una actitud abierta. Y el tacto es la habilidad de tratar con otras personas sin darles motivo para que se ofenda, y quiere decir saber cómo y cuándo decir las cosas. Sin embargo, dice, no implica transigir en cuanto a lo que es propio ni distorsionar los hechos. Tampoco debe confundirse con el temor al hombre. Así que tacto y firmeza al mismo tiempo, o sea, decir las cosas que se tienen que decir con tacto, pero con firmeza mostrando lo que la Biblia dice. Y tú lo has hecho muy bien en este caso, ¿verdad? Así que muchas gracias. Bueno, pues seguimos adelante con nuestra reunión, nuestra vida cristiana. Y ahora os invitamos a todos a poneros de pie para poder cantar la canción que sirve de apertura para esta nueva sección de la reunión. Es la número 107, ¿verdad? Y el tema es Dios nos enseñó a amar.
Bien, ahora en nuestra vida cristiana tenemos un vídeo que está muy relacionado con el tema que estamos desarrollando esta tarde, que es la del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Entonces, el hermano Pablo Alonso va a desarrollar un análisis con el auditorio, analizando el vídeo El regreso del hijo pródigo. Sin duda, hoy le estamos dando estamos tratando con mucha frecuencia y una consideración amplia a la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una de las más largas que Jesús utilizó y por ello, pues encontramos una buena lección y también una buena enseñanza y varias lecciones importantes para cada uno de nosotros. Por eso ahora vamos a ver un fragmento del vídeo El regreso del hijo pródigo y después contestaremos o consideraremos algunas preguntas. Veamos el vídeo. Perdóname. Perdóname, por favor. Lo que Manasés hizo fue horrible. ¿Lo perdonaría Jehová? ¿O era un caso perdido? Leamos segundo de las Crónicas 33:12. Y tan pronto como esto le causó angustia, él ablandó el rostro de Jehová su Dios. Jehová lo perdonó. ¿Qué lección aprendemos? Si cometemos un pecado, aunque sea grave, pero nos arrepentimos de corazón y nos esforzamos por hacer las cosas como Jehová nos dice, no seremos un caso perdido. Jehová nos perdonará. Él es un Dios amoroso y nos recibirá con los brazos abiertos. Pasado mañana cambiaremos los paraguas por las gafas de sol, porque se espera que el cielo esté despejado. Después de los deportes les daremos más detalles. Volvemos. Parece que trabajaremos bajo techo un día más. Me voy a dormir. No olvides que hay que sacar la bolsa de basura. Ah, sí.
Qué bueno que volviste. Te he extrañado tanto. Papá, por favor, perdóname. ¿Puedo volver a casa? Sin duda es un vídeo cargado de emociones, pero que también tiene una gran enseñanza para nosotros. Ahora vamos a considerar algunas de las preguntas que podemos cada uno hacer nuestros comentarios y así poder beneficiarnos todos de la enseñanza. La primera pregunta dice: ¿cómo sabemos que la amistad de David con Jehová se estaba debilitando y cómo intentaron ayudarle su familia y los ancianos? Hermano Sergio Reyo. Pues ya desde el principio del vídeo vemos que estaba débil porque al tener que tomar una decisión importante sobre su trabajo, ni siquiera oró ni pidió consejo a un hermano maduro ni nada, simplemente actuó como le parecía y bueno, poco a poco después pues fue debilitándose más todavía. Muy bien, muchas gracias. Hermana Lina. Empezó a abandonar los asuntos espirituales, a faltar a las reuniones, empezó a relacionarse con personas, con hermanos que no le venía bien, entonces puso por encima los asuntos de este mundo, del trabajo, más que los asuntos espirituales. Muy bien, muchas gracias. Hermano Enrique de Lucas. En el caso de los padres, tratan de razonar con él de una forma calmada. Desde el primer momento ven los peligros, le preguntan si ha calculado el costo, qué efecto tendrá en su espiritualidad, en la asistencia a las reuniones, el aceptar ese trabajo. Así que desde un primer momento, además de una forma calmada y cariñosa, intentan razonar con el joven, con su hijo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le cegó de su amigo Al? Incluso él lo expresa en el vídeo que del hijo pródigo, lo expresa. ¿Qué le llegó a cegar a David en cuanto a lo que había conseguido Al? Raquel, hermana Raquel de Rodríguez. Pues él quería lo que tenía su amigo, que era libertad e independencia, y entonces en eso también se vio que se había debilitado espiritualmente, porque tuvo asociación con alguien que no amaba a Jehová, que estaba alejado de él y se apartó totalmente de Jehová. Muy bien. Llegó a decir incluso, sí, hermana Esperanza. Sí, que además lo que el amigo que era testigo, lo que había conseguido, lo había conseguido muy fácilmente. Entonces, él, como tenía el apoyo de su amigo, pues no le costó trabajo dejar a Jehová, porque el amigo ya se estaba viendo que a Jehová no le seguía. Entonces, él intentó hacer lo que su amigo, porque bueno, también su amigo era testigo y lo estaba haciendo. Muy bien. Incluso él llegó a decir que había triunfado. Al es una persona que ha triunfado. Se dejó cegar, ¿no?, por lo que Al le comentó. La segunda pregunta es: ¿por qué decimos que la familia Barker es un buen ejemplo para los padres? Hermano Pedro. Pues sin duda ellos le pusieron el ejemplo, aun la época que él flojeaba, aún así ellos manifestaron que eran personas espirituales, también le dieron buenos consejos bíblicos y se mantuvieron fieles a Jehová. Y es más, también le animaron a que fuera a los ancianos. Muy bien, muchas gracias. Hermana Teresa de Lucas. Sí, vemos en alguna ocasión durante el vídeo cómo se les ve orando a Jehová, pidiéndole su ayuda para manejar esa situación. También algo que nos puede chocar, ¿no?, que respetan su decisión cuando hablan con el hermano mayor, que el hermano ve, dicen hay que respetar su decisión, ya es mayor de edad y tenemos que respetar. No le ven como un caso perdido,
confían en que él ama a Jehová, en su buen corazón, y dejan que pase el tiempo a ver qué pasa. Muy bien, muchas gracias. Sin duda que es un hermano Fernando Fonseca. Sí, una vez que ha tomado la decisión, pues los padres lo han respetado y quizás ellos tenían la esperanza y esperaban que él algún día volviera, pero no hicieron nada, dejaron que él diera el paso. Entonces. Muy bien, muchas gracias. También el vídeo menciona que los padres tuvieron en cuenta el ahorrar dinero. ¿Para qué? ¿Para qué quisieron ellos ahorrar dinero? Hermana Raquel. Para el precursorado de sus hijos. Exactamente. O sea, quiere decirse que los padres estaban al tanto y con el punto de vista equilibrado en cuanto a la verdad. Ahora, ¿qué nos enseña este vídeo sobre, en primer lugar, como dice la fotografía, el peligro de dedicar nuestra vida al trabajo? Hermano Marco de Lucas. Que nos puede quitar hacer las cosas más importantes. En el caso de David, como hemos visto en el vídeo, al cambiar de trabajo le exigían más horas de trabajo, lo que le exigía fuerzas tanto mentales como físicas y horas extra que le quitaban el tiempo de las reuniones o de actividades espirituales. Muy bien, muchas gracias. Hermana Keila de Oñate. También se puede ver en el vídeo que no importa el tiempo o las energías que dediques en un empleo, te usan hasta que te necesitan. En el trabajo nadie es imprescindible y esto fue lo que le pasó a David. A pesar de dedicar, como dijo él, toda su vida al trabajo, en el momento en el que no le necesitaron, le despidieron sin ningún problema. Muy bien. Hermano Pedro, Luis. Sí, y también a veces es muy fácil tratar de justificar nuestra actitud, pues de faltar quizás a la predicación en las reuniones, la preparación a ellas, por el hecho de que como es una obligación y una necesidad, pues a veces nos vemos impelidos como cristianos también a cumplir esa faceta. Pero todo lo contrario, Jehová espera que nosotros pongamos el reino en primer lugar y las demás otras cosas no serán añadidas. Muy bien. La siguiente parte dice, las malas compañías. Hermano Óscar Martínez. Pues como muestra la fotografía, las malas compañías nos afectan a todos. En este caso vemos que le están llevando al joven a beber alcohol, a estar en compañía de chicas del mundo atractivas. Nadie es inmune al efecto de las malas compañías, nosotros tampoco. Así, si no tenemos cuidado, la lección que aprendemos aquí es que nos meteremos en problemas como él. Muy bien, muchas gracias. Hermano Jaime Oñate. Es también interesante el ejemplo de Al, que es un cristiano, una compañía cristiana, entre comillas, pero también él comentó que cuando uno comete un mal, simplemente con llorar y poner cara de arrepentido ante los ancianos, uno no tiene castigo. A veces hay este tipo de hermanos, no es algo que se haya inventado el esclavo fiel y discreto, es algo que existe en las congregaciones. Debemos de tener cuidado con quién nos asociamos también dentro de la congregación para que no arruinen nuestra espiritualidad. Muy bien. Algo que nos muestra el vídeo, nada más iniciarse, se ve a David haciendo su lectura y se ve a una hermana recriminando o rectificando a su hijo. Resultó ser Al. Estaba en las reuniones como estaba y hermana Paquita. Y se estaba durmiendo. Sin duda que luego después, al final, eso fue lo que sembró y por eso fue una mala influencia para David. La siguiente pregunta es la importancia de hacer caso a los consejos. Hermana de Martínez, Fanny. Pues si David hubiera hecho caso al consejo de sus padres, de los ancianos, se habría evitado el tremendo error que luego cometió, no solo abandonar a Jehová, sino caer en la inmoralidad y luego el gran dolor de conciencia que tuvo que sentir por haberle fallado a Jehová y ya una mancha que iba a mantener, aunque se arrepintió, pero una mancha que iba a estar recordándole todo el tiempo que había fallado a Jehová y a su familia. Muy bien. Hermano Enrique. El padre le recuerda con la cita de Hebreos 2.1 que cuando a veces uno va a la deriva,
el implicado no se da cuenta y otros se lo tienen que hacer ver. Así es importante que cuando alguien nos dé un consejo, prestar atención. Igual no somos conscientes de que estamos yendo a la deriva, pero si prestamos atención nos podemos ahorrar muchas dificultades. Muy bien, la última pregunta, dice, es ¿qué nos enseña el arrepentimiento y el perdón? Hermano Pedro. Pues sin duda Jehová nos pone un gran ejemplo porque Él siempre está dispuesto a perdonarnos y también lo demuestra evidentemente al recogernos en su congregación otra vez de nuevo, y debemos imitar ese ejemplo cuando surge que en la congregación alguien comete un error y puede ser que llegue a ser expulsado, pero aún así cuando es readmitido en la congregación pues es un hermano más, un hermano querido con el que trabajar estrechamente en la organización. Muy bien. Por eso que las lecciones que aprendemos es que si pecamos y nos arrepentimos, Jehová nos perdona. Pero también que nosotros debemos de perdonar a los hermanos, con la diferencia de que Jehová nos perdona y nosotros no tenemos que perdonar a Jehová porque no va a fallar. Pero sin embargo, si nosotros no perdonamos a los hermanos, nosotros sí podemos fallar y nos gustará y desearemos que los hermanos nos tengan misericordia. Por eso es una buena lección que aprendemos acerca en cuanto a la parábola del hijo pródigo. Pues muchas gracias. Hasta aquí la asignación y gracias por vuestros comentarios. Pues gracias a ti, hermano Alonso, por el buen desarrollo de este vídeo y también los muchos detalles que has destacado con la ayuda del auditorio. Ahora tenemos ya el estudio bíblico de la congregación, el libro Jesús es el camino, y entonces el capítulo 31 lo va a desarrollar el hermano Pablo Conde. Bien, tenemos un capítulo muy bonito que tiene que ver con el tema que estamos tratando, la misericordia. Arrancan algunas espigas en sábado. Está basado en Mateo, Marcos y Lucas en estos capítulos y versículos que veis en el libro. Vamos a empezar a leer todo. Recordamos que los discípulos arrancan estas espigas y otro texto importante que queremos destacar es que Jesús es el Señor del sábado. Así, leamos juntos la porción asignada para hoy. Adelante, hermano Sergio. Es primavera y Jesús y sus discípulos se dirigen a Galilea, al norte. Cierto día, mientras cruzan unos campos llenos de grano, les da hambre, así que comienzan a arrancar algunas espigas y a comer los cereales. Ahora bien, es sábado y los fariseos ven lo que están haciendo. Recuerden que hace poco unos judíos de Jerusalén quisieron matar a Jesús por desobedecer, según ellos, la ley del sábado. En esta ocasión los fariseos ven mal lo que acaban de hacer los discípulos de Jesús y por eso le dicen: «Fíjate, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado». Los fariseos afirman que arrancar espigas y frotarlas con las manos para sacar el grano es lo mismo que segar y trillar. Tienen un punto de vista tan estricto sobre lo que es trabajar que convierten la ley del sábado en una carga, cuando lo que Dios quería era que fuera un día feliz y refrescante en sentido espiritual. Jesús los corrige poniéndoles dos ejemplos que demuestran que Jehová nunca quiso que la ley del sábado se aplicara de esa manera. Primero les habla de David y sus hombres, y de la ocasión en que les entró hambre y se comieron los panes de la presentación en el tabernáculo. Los únicos que podían comerse esos panes eran los sacerdotes, una vez que los retiraban del tabernáculo y los sustituían por pan fresco. Sin embargo, en vista de las circunstancias, Dios no condenó a David y sus hombres por comérselos. A continuación, Jesús les pone un segundo ejemplo. ¿No leyeron en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo desobedecen la ley del sábado y no por eso se hacen culpables? Así es. Los sacerdotes sacrifican animales y realizan otros trabajos en el templo, aunque sea sábado. Entonces Jesús añade: pues yo les digo que tienen aquí algo más importante que el templo. De nuevo, Jesús cita las Escrituras para hacerles ver que están equivocados. Si hubieran entendido lo que significan las palabras
Lo que quiero es compasión, no sacrificios. Entonces no habrían condenado a los que no son culpables. Y concluye diciendo, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con estas palabras Jesús está haciendo referencia a su reinado de 1000 años, que traerá paz a la tierra. Satanás ha tenido esclavizada a la humanidad por mucho tiempo y la ha hecho sufrir llenando el mundo de violencia y guerras. Qué distinta será la vida cuando Cristo nos gobierne. En cierto sentido será como un gran sábado, pues todos obtendremos el descanso o alivio que tanto deseamos y necesitamos. Muchas gracias, hermano Sergio, por tu excelente lectura. Bien, hermanos, hagamos las preguntas a este texto. Empezamos con la primera. ¿De qué acusan los fariseos a los discípulos de Jesús y por qué? A ver, Ismael, hermano. Pues los acusan de haber quebrantado la ley judía habiendo segado en sábado. Eso es, ¿eh? Muy bien. ¿Y el por qué? Es porque es el sábado, ¿verdad? Es por eso que les acusan. Bien. La siguiente pregunta. ¿Cómo corrige Jesús a los fariseos? ¿Cómo los corrige? Hermanito Alan. Jesús les corrige poniéndoles 2 ejemplos. El de David y sus hombres que comieron los panes del tabernáculo y los sustituían por pan fresco. Sin embargo, en vista de las circunstancias, Dios no condenó a David y a sus hombres por comérselos. Muy bien, Alan. Ese es el primer ejemplo. Muy bien. Muchas gracias. Estupendo, ¿eh? ¿Y cuál fue el segundo ejemplo? ¿Quién quiere comentar sobre él? Sergio, hermano. Bueno, iba a comentar acerca del primer ejemplo. Muy bien. Lo siento. Adelante. Cuando habla de las circunstancias, el relato, podemos ver que primero los hombres que iban a comerse los panes eran santos porque se habían guardado de mujeres. Segundo, que los panes se habían quitado ya de delante de Jehová. Tercero, que no había otra cosa que comer. Esto nos enseña que Jehová no es estricto y no tiene una misma medida para todas las situaciones, sino que más bien conoce cada uno de los casos y actúa según las circunstancias. Es un buen ejemplo a tomar en cuenta, por ejemplo, para los ancianos cuando tienen que juzgar. Gracias, Sergio. Muy bien. Hermana Carolina. No. Hermana Ana, perdón, es que no veo bien desde aquí. Sí, el segundo ejemplo es que los sacerdotes en el templo sacrificaban animales y realizaban otros trabajos, aunque era sábado. Entonces Jesús les dice que si no habían leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo desobedecían la ley del sábado y no por eso se les hacía culpables. Es el otro ejemplo que les pone. Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos decir de estos 2 ejemplos? Por ejemplo, en el caso de David, ¿por qué era una situación especial? ¿Por qué razón? Hermano Enrique. Bueno, ahí el sumo sacerdote creía que David estaba haciendo una misión de rey. Ya una vez que no tenían pan ni tenían provisiones a las que acceder, pues accedió en este caso a que tomaran este pan de la proposición, pero como se ha comentado, una vez que se aseguró que tanto David como sus hombres estaban ceremonialmente limpios. Entonces, una vez visto todas estas cosas, pues entonces vio apropiado darle, en este caso como alimento, ese pan. Y hubo realmente una concesión especial, ¿verdad? Hubo misericordia también ahí, ¿verdad? Porque ¿cómo se ve en la situación en que estaba David y sus hombres? ¿De dónde venían? ¿Cuál era el problema que tenían? Y la premura. Recordáis que venían huyendo, ¿verdad? Venían, hermano Óscar. Y es muy interesante este relato. Los que escuchaban a Jesús conocían el relato, pero no habían captado la idea que Jesús les quería comunicar. Y lo que Jesús quería mostrarles es que aunque conocían el relato, ellos eran legalistas y no estaban dispuestos a hacer ninguna excepción. Y la atalaya comentó algo interesante, porque al leer este relato uno pudiera también equivocadamente pensar que las normas están
hasta que la vida está en peligro. Y cuando la vida está en peligro uno puede saltarse las normas. Algunos han usado este relato para eso, pero no es así. En primer lugar, no se dice que David y sus hombres estuviesen en peligro de muerte. Simplemente es que se hizo una excepción válida y lo que Jesús quería comunicarles es que los fariseos eran justo al revés, estrictos y no hacían ninguna excepción aunque hubiese base. Esto es, ¿eh? Y no quiere decir pasar por alto, ¿verdad? O cometer pecados por este texto. Alguien lo ha aplicado así algunas veces, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Y en el segundo relato, bueno, el hecho de que muestra el libro, Dios no condenó a David. Dios no condenó a David y a sus hombres por comer esos panes. ¿Qué nos muestra esto, el hecho de que Jehová no condenara? Paloma, hermana. Pues demuestra la misericordia de Jehová. Jehová tuvo en cuenta las circunstancias que estaban pasando David y sus hombres y por eso no los condenó. Pasó por alto, hizo una concesión especial. Esto es, muy bien. Hermano Arturo. Que Jehová, más allá de ver al pie de la letra la ley, ve las circunstancias, el corazón de sus siervos y tiende a ser flexible cuando Él lo ve apropiado. Así entonces, una lección para todos nosotros como cristianos, o en el caso de los que somos ancianos, también ser razonables y flexibles y hacer una excepción a la regla cuando veamos que las circunstancias lo apremian. Esto es, ¿verdad? Muy bien. Los fariseos no eran razonables ni flexibles, eran todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué habían hecho ellos con el sábado? ¿Recordáis qué habían hecho? Hermana, lo diré. Rosa. Rosa, por favor. Pues los fariseos habían puesto como más leyes, por lo menos habían añadido 39 leyes más al sábado y habían puesto más subleyes, más subdivisiones de leyes. Entonces, el sábado en realidad que tenía que ver con un descanso, un descansar de las labores cotidianas y de dedicarse a lo espiritual y a la enseñanza, ¿no?, de la ley, pues lo habían convertido en que las personas solo tuvieran que pensar en qué es lo que habían dicho ellos que había que hacer o que no había que hacer. Esto es, muy bien. Hermana Fanny. Algo tan extremado como decir que matar una simple pulga se podía considerar cazar, o lo que hicieron los discípulos, recoger unos granos y comer unas espigas y comerse los granos, pues que eso era siega, o el curar a un enfermo en sábado también lo consideraban. Entonces habían añadido tantas cosas a la ley, pero era su punto de vista personal, no era lo que Jehová en realidad había prohibido, que era simplemente trabajar en sábado. Esto es, 39 frases cabeceras, pero después cientos. De hecho, se habla de 2 volúmenes enteros vamos, hasta era imposible, era una carga, ¿verdad? Y claro, Jesús lo que les dice cuando pone estos ejemplos, ¿qué es lo que quiere Jehová? Él lo dice. Hermana Liliana. Quería que fuera un día feliz y un día refrescante en sentido espiritual. Eso es, Y él dice una frase muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál es el querer de Jehová? Paquita, hermana. Y él dice, quiero compasión, no sacrificios. Eso es, misericordia. Es lo que estamos tratando hoy, ¿verdad? O sea, el trasfondo de estos ejemplos muestra que Jehová es compasivo, es el gran ejemplo. Y Jesús lo sabía, por eso cita de estos ejemplos. Y en el caso de los sacerdotes, ¿verdad? Bueno, era normal que trabajasen el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué era normal que trabajasen el sábado? Carolina. Pues precisamente porque ellos tenían que ofrecer los sacrificios, tenían que sacrificar a los animales y presentarlos en el altar. Así que ellos sí hacían un trabajo, sin embargo no por eso se les condenaba a que habían desobedecido la ley del sábado. Exactamente, era una obligación, 2 corderos de 1 año y flor de harina, 2 medidas. O sea, esto lo hacían en sábado.
Claro, y por eso dice, si hubieran entendido, ¿qué es lo que no entendían los fariseos? ¿Qué es lo que no entendían? Porque Jesús le dice, si hubieran entendido, Mari Carmen, hermana. Ellos no entendieron el significado de las palabras que decía que quiero compasión y no sacrificios, porque si hubieran entendido esto no hubieran tampoco condenado a los que no tenían culpa, que eran los apóstoles de Jesús. Muy bien, muy bien. ¿Podemos leer Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, por favor, hermanos? Vamos a leer este texto. Hay otros, pero todos no los vamos a poder leer por el tiempo, pero sí este. Adelante, sí. Antonio, ¿quieres tú leer hasta el versículo 3 y del 4 al 8? Hermana, por favor, tu nombre no recuerdo. Esther. Esther, gracias, Esther. En aquel tiempo Jesús pasó por los sembrados de grano en día de sábado. A sus discípulos les dio hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en sábado». Él les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y los hombres que iban con él tuvieron hambre? Que entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presentación, algo que a él no le era lícito comer, ni a los que iban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo tratan el sábado como no sagrado y continúan inculpables? Pues yo les digo que algo mayor que el templo está aquí. Sin embargo, si hubieran entendido qué significa esto, quiero misericordia y no sacrificio, no habrían condenado al inculpable, porque el Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Muchas gracias, hermanos, hermana. Algunas expresiones. Algo mayor que el templo está aquí. Algo mayor que el templo. ¿Por qué dice esto Jesús? Algo mayor que el templo. Jesús, hermano. Lógicamente los fariseos, si no entendían el significado de la ley del sábado, no podrían entender que la ley, como dijo Pablo, era el tutor que nos conduce a Cristo. Por lo tanto, la ley se cumple en Cristo Jesús y Jesús estaba ahí entre ellos. Eso no lo entendían ellos, de hecho le mataron más adelante. Así que, por lo tanto, Jesús estaba entre ellos y era mucho superior o mucho más grande que el templo, que el arreglo que tenía Jehová con los israelitas. Y de hecho, cuando Jesús vino, la ley se abolió, porque Cristo es el fin de la ley, como dice la Biblia. Esto es muy bien, muchas gracias. Y esto del templo, ¿verdad? Jesús fue el encargado de edificar el templo de Jehová. Zacarías lo dice, ¿verdad? Y llegó el templo espiritual a funcionar justamente en el año 29. No lo dice aquí, pero es interesante ver que Jesús, como el rey del reino y el sumo sacerdote rey, estaba allí presente. Algo mayor, porque los sacerdotes eran solo sacerdotes, pero él era rey y sacerdote. Entonces, en vistas, ¿verdad? Quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. ¿Por qué estas palabras? ¿Qué nos enseña la compasión de Jesús? ¿Qué nos enseña? Cuando Él dice, Señor del sábado es lo que el Hijo del Hombre es, ¿qué está diciendo ahí Jesús? Y estamos hablando del sábado, ¿verdad, hermana Lina? Pues él mismo dice que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Y ahí se estaba refiriendo seguramente al reinado de 1000 años que él ejercería en un futuro. Y es así porque sería como un gran sábado que toda la humanidad que está esclavizada sería como libertada de la esclavitud y verdaderamente conseguiríamos un descanso y alivio de todo lo que se está sufriendo. Por tanto, él como rey de los 1000 años es el rey, el Señor del sábado, que es el que traerá todas estas bendiciones. Muy bien. Hermano Óscar. Este relato también tiene una buena lección para nosotros porque como somos imperfectos,
tenemos a veces un poco la tendencia de los fariseos de poner reglas, pero cuando Jehová no ha dejado alguna regla en la Biblia o el cuerpo gobernante no la ha dictado, no tenemos autoridad para poner reglas, porque al final ocurrirá que nos perderemos en las reglas y olvidaremos la misericordia, que es lo importante. Dice la atalaya que los fariseos decían: los pecados del que observe toda la ley del sábado, aunque sea idólatra, son perdonados. Una auténtica barbaridad. Pero era porque se estaban concentrando en los detalles. También nosotros no queremos concentrarnos en los detalles y en reglas innecesarias, sino en lo que es importante. Exacto. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Así, la última pregunta vamos a hacerla. Si tenemos tiempo, volvemos sobre esto de la misericordia. ¿En qué sentido es Jesús Señor del sábado? Se ha dicho en parte, ¿verdad? Pero ¿Jesús hizo milagros en sábado? ¿Hizo milagros en sábado? Hermana Mari Carmen. Por supuesto que sí. Yo ahora mismo creo recordar cuando curó a un hombre que tenía una mano seca, pero también hizo otros milagros. Eso es. Los mayores o de los más importantes milagros que hizo Jesús los hizo en sábado. Esto prefiguró un sábado, ¿verdad? Futuro. Hermana Angelines. Sí, recordemos que el sábado era un día dedicado a Jehová. Era un día que debía ser de gozo y de regocijo. Los fariseos lo habían cargado todo de problemas que ellos habían puesto, de leyes, para que el pueblo era imposible que los cumpliera. Pero Jesucristo, que es el Señor del sábado, va a hacer el mayor milagro que va a existir, que durante el milenio va a restaurar la tierra a la perfección, y aun siendo el Señor del sábado va a hacer esos milagros. Esto es, en 1000 años. Pero Satanás ha tenido 6000 años, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay de la gobernación ahí, hermana Esperanza? Pues hay una diferencia muy grande, porque, por ejemplo, Oseas 6:6, ahí se muestra que dice: porque en bondad amorosa me ha deleitado y no en sacrificios, y en el conocimiento de Dios y no en holocaustos. La misericordia es lo que trae buenos resultados. Satanás lo que utiliza es el odio, las guerras y todo el odio. Así que de ahí que entendamos que el que Jesús sea Señor del sábado, lo que va a traer son bendiciones, pero que están basadas en misericordia y en el conocimiento de Jehová. Esto es, muy bien, muy bien. Entonces, será muy distinta la vida, ¿verdad? Cuando Jesús gobierne, será impresionantemente distinta. Será, como dice muy bien el libro, como un gran sábado. Todos obtendremos el descanso y alivio que tanto deseamos y necesitamos. La humanidad está cansada, estamos cansados, ¿verdad? Incluso el pueblo de Dios a veces necesitamos este estímulo para seguir adelante. Y esto es lo que está haciendo el esclavo hoy, ¿verdad? No estemos cansados. Dentro de poco queda un periodo sabático, dice el apóstol Pablo, un sábado todavía por venir, que es el reino de 1000 años. Así, cuando los discípulos arrancaron las espigas, necesitaban un alimento físico, ¿verdad? Porque iban caminando. Pero, ¿qué alimento necesitan las personas para acercarse a Cristo en este tiempo? Algo que nos puede ayudar. También, hermana, sí. Pues lo que necesitan las personas justamente es este alimento espiritual, que es el único que les puede dar la vida eterna. Al igual que a esos discípulos en ese momento les hacía falta el alimento físico, pues a las personas del mundo les hace falta el alimento espiritual. Eso es, y esto es lo que está haciendo Jehová con nosotros y el esclavo fiel y discreto. Nos está dando alimento espiritual. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por vuestras respuestas. Lo vamos a dejar aquí, pero sin duda pudiéramos seguir un tiempo más, porque se puede sacar muchísimo de este relato, que no es muy extenso, pero tiene mucha sustancia.
Pues muchas gracias, hermano Conde, por este buen desarrollo del estudio bíblico y realmente pues ha sido muy fortalecedor para nosotros. Bueno, hemos llegado al final de nuestra reunión de hoy. Podemos repasar un poco lo que hemos aprendido. La parábola del hijo pródigo. Esto ha sido precisamente el tema principal de nuestra reunión de hoy. Se ha destacado que malgastó, es decir, dilapidó o derrochó el hijo pródigo la fortuna, pero por otra parte, al ver el arrepentimiento con el cual volvía el hijo, el padre lo besó tiernamente, especialmente al ver las palabras. Se consideraba como alguien ya muy bajo, inútil, que no servía para nada. Dice, hazme como, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. En cambio, el hijo mayor pues no se alegró en absoluto, tuvo una actitud envidiosa, una actitud poco misericordiosa y por lo tanto en la Biblia se muestra, por contraste, la diferencia entre lo que el padre hizo y lo que el hijo mayor hizo. Sí, no queremos copiar la actitud del hijo mayor. Hemos desarrollado también el punto de que quiso enseñar a Jesús a sus discípulos sobre las riquezas injustas. Bueno, pues en realidad se ha destacado que Jesús quería enseñar que la forma que usamos las riquezas injustas demuestra si somos fieles a Dios o no. Y una de las maneras de demostrarlo es usando las cosas que tenemos para contribuir a la predicación mundial que Jesús predijo. En nuestra vida cristiana, pues hemos examinado el regreso del hijo pródigo y ha sido muy aleccionador ver cómo el hijo pues se debilitó espiritualmente, llegó a pecar, pero también al ver la actitud tan arrepentida con la cual volvía, el padre le ofreció su ayuda y su cariño. Son buenos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Bueno, la semana que viene vamos a tener otro tema. Demostremos agradecimiento. El agradecimiento es una cualidad esencial para los cristianos, agradecer y apreciar lo que uno recibe y tiene, y no imitar la actitud de las personas del mundo o como esos 10 leprosos, que solamente uno de ellos regresó para darle las gracias a Jesús. También otra cosa que se va a destacar es ¿a qué clase de fe se refirió Jesús en este versículo? Lucas 18:8. Pues todo esto lo veremos también la semana que viene. Y luego en nuestra vida cristiana, igual que hoy hemos examinado el vídeo del hijo pródigo, la semana que viene vamos a ver de nuevo acuérdense de la esposa de Lot. Y entonces habrá un análisis con el auditorio de todo lo que aprendimos en aquella asamblea tan extraordinaria que tuvimos también y el ejemplo de aquel matrimonio que ella estaba tan enfrascada en la venta de casas y en prosperar que finalmente se desequilibró un poco, pero como ella volvió otra vez a recobrar la fe. Bueno, esto es lo que hemos tenido, esto es lo que tendremos la semana que viene. Bien, ahora sí, ahora ya queremos concluir con una canción de alabanza a Jehová. Os invitamos a poneros de pie, todos los que podáis, para entonar la canción 139, que es la de conclusión, la 117. Ay, no, perdón, ya lo estaba diciendo bien, la 139. Y luego ya el hermano Óscar Martínez nos representará en la oración, que estaba en la semana próxima. Thank you.